Bueno, entonces tenemos en nuestro tema de hoy múltiplos. ¿Qué es un múltiplo? ¿Qué son los múltiplos de un número? Entonces nos lo dice aquí el enunciado, son el resultado de multiplicar un número por todos y cada uno de los números naturales. ¿Qué quiere decir? Que los múltiplos de un número son el resultado de la tabla de multiplicar de ese número. Y recordemos que las tablas de multiplicar son infinitas. ¿Por qué? Porque yo multiplico, si voy a multiplicar la tabla del 3, yo puedo multiplicar el 3 por 1, por 2, por 3, 10, 11, 12, 15, 20, por 50. Entonces el 3 yo lo puedo multiplicar por cualquier número natural. Y esos resultados de hacer esa multiplicación es lo que nosotros llamamos múltiplos. Como ustedes ven aquí, tenemos los múltiplos del número 7. Entonces aquí, por ejemplo, en el ejemplo, cogieron los 6 primeros números naturales y realizaron su multiplicación. Y los resultados de esa multiplicación son los múltiplos de ese número. ¿Listo? ¿Cómo se escribe los múltiplos de un número? Se encierran en conjunto. Cuando yo voy a expresar los múltiplos de ese número 7, se escribe de esta forma. La M mayúscula que simboliza la palabra múltiplos, el subíndice, que es el número al que le voy a sacar los múltiplos, que en este caso sería el 7, que es un número pequeño a un lado inferior derecho de esa letra M, y los resultados de la tabla de multiplicar de ese número son los múltiplos de él. Recordemos, los múltiplos de un número son infinitos, no tienen fin. Entonces, múltiplos del 7, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, etcétera. Puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque continúa infinitamente los múltiplos del número 7. Si a mí me dicen, exprese los 5 primeros múltiplos de 5, bueno, entonces los 5 primeros múltiplos del 5 va a ser 5, 10, 15, 20 y 25. Ahí están los 5 primeros múltiplos, ¿sí? Son los resultados de la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Estos serían la solución a lo que me estaban pidiendo, que era escribir los 5 primeros múltiplos del 5. Bien, entonces es sencillo. Para entender cuáles son los múltiplos de un número, básicamente yo tengo que saberme las tablas de multiplicar. Entonces, vamos a hacer esta pequeña actividad que nos muestra esta imagen, que nos dice, descubre la figura pintando los múltiplos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a pintar los múltiplos del número que nos piden. Entonces nos dicen los múltiplos del 2. Quiere decir que son todos los resultados que aparezcan en la tabla del 2, o en su defecto también podemos entenderlo que son todos los números pares, ¿listo? O todos los números que tienen mitad o que se pueden dividir entre 2 también. Entonces vamos a mirarlo por filas. Entonces vamos a hacer en esta dirección todos los que creamos que están en el resultado de la tabla del 2. Entonces yo miro, no, 7 no, 33 no, 3 no, 25 no, 13 no, 11, 9, 23, 27, 47, 11, 15, 11, 21, 29, 33, 43. Ninguno de la primera fila son múltiplos de 2. ¿Y por qué sé yo que no son múltiplos de 2? Porque su último dígito, o el único dígito que tenga, no termina en un número par. Todos terminan en números impares. Listo. Segunda fila, que esté en la tabla del 2. Vuelvo y reviso. Ninguno aparece tampoco. Tercera fila, que esté en la tabla del 2. Acá aparece el 16, que sí está en la tabla del 2. ¿Por qué? Porque 2 por 8 da 16.
quiere decir que el 16 es un múltiplo de 2. El 20 también, el 10 también, y de una vez los vamos a colorear todos los dos. El 41 no, el 20 sí está en la tabla del 2, 2 por 10, el 8 también, 2 por 4, 8, también está en la tabla del 2. Entonces lo coloreo porque eso es lo que tenemos que hacer, colorearlos, para descubrir cuál es la figura que nos está apareciendo. Sigo revisando toda mi fila y observo que aparece otra vez el 8, el 10, ahora aparece el 12, que también está en la tabla del 2, o que también los reconozco que son múltiplos de 2 porque son números pares. Y recordemos que los números pares van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. De 2 en 2 son todos los números pares comenzando con el 0. 0, 2, 4. Terminamos la fila y no hay ningún otro número. Pasamos aquí, aparece nuevamente el 12 como múltiplo del 2. Sigo revisando. En esa fila aparece el 14, que también es un número par porque termina en 4 y el 4 es par. Entonces también es múltiplo de 2. El 16, el 20 nuevamente aparecen. Vuelvo y los coloreo. Paso aquí, encuentro el 18 y también el 10. Miremos que hay una bolita que está haciendo como la especie de nariz. Entonces no la coloreemos. Hacemos ahí por un ladito. Listo. Otra vez se repite el 10. Entonces otra vez lo vamos a colorear. Miramos la fila, aquí aparece el 6, que también es un número múltiplo del 2, porque en la tabla del 2, 2 por 3 da 6. O sea, así aparece el 6 como resultado en la tabla del 2. Otra vez aparece aquí nuestro 16. Lo coloreamos. Seguimos a la siguiente fila, aparece el 24, que el 24 termina en 4 y el 4 es múltiplo de 2, entonces todo el número 24 es múltiplo de 2, porque en la tabla del 2, cuando multiplico 2 por 12, pues me va a dar 24. Aquí aparece nuevamente el 16 y el 20. Tenemos que tener mucha precaución cuando escojamos los números y también tener idea o concentrarnos de los que ya hemos coloreado para identificar que ya lo hice, ¿sí? Y no pensar doble vez o preguntarnos dos veces, ¿será que este sí? Pues si ya lo coloreamos, nos va a ser más fácil después identificarlos para volverlos a colorear. Múltiplo del 2, recordemos, son los resultados de la tabla de multiplicar del 2. Resultados de la tabla de multiplicar del 2. Aquí observo que está el 20, el 10, el 14, todos estos son múltiplos del 2. El 8. No hay más. Aquí en la siguiente fila vemos que está el 14, que también está el 4, aparece el 10, el 8, el 16, y esos todos los coloreo. Aquí vuelve y aparece el 12,
aquí el 20 y no hay más. Última fila nos aparece la siguiente fila. Entonces miramos cuáles son pares. Este es par, el 20, que ya lo habíamos visto. Aquí el 4, también el 6, el 12 y no hay más. Siguiente fila, aparece el 8, que ya lo identificamos, el 12, el 16, múltiplos de 2, el 12, no hay más. Y la última fila está el 20, el 12, el 20, el 40, el 20, el 18, el 8, todos estos son múltiplos de 2 porque todos son números pares. Para los que no sabían, yo identifico que un número es par cuando su último dígito es 0 o número par. ¿Listo? Es 0 o un número par. Listo. Ese sería, entonces, descubre la figura. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues la figura tiene por acá unos ojitos. Tiene una nariz. Este lado tiene nariz. Muy grandecita. Y tiene la boquita que aparece aquí. Listo. Y ahí acabamos de encontrar la figura con todos los múltiplos de 2 que nos estaba pidiendo. Entonces vamos nosotros ahora a realizar este pequeño ejercicio que nos dice número y múltiplos. Nos piden de estos 6 números que están frente a cada número, identificar cuáles son múltiplos de él. Entonces, múltiplos de 8. Aquí nos están mostrando resultados y tenemos que observar cuál de ellos está como resultado de la tabla del 8. Entonces, el 40. Entonces, yo miro el 40 y digo 8 por 5 da 40. Entonces, el 40 sí es múltiplo. El 50. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. Se pasa. El 50 no es múltiplo. El 46 por 8, 48. El 24 también. ¿Por qué? Porque 8 por 3 da 24. Cuando yo tengo números así grandes como el 124 y el 143, que de pronto no identifico yo si en la tabla del 8 están esos resultados, pues yo hago lo contrario a la multiplicación, que es la división. Y cojo ese número grande que tengo y lo divido entre el número que estoy buscando que sea múltiplo. O sea, hago lo contrario a la multiplicación, que es la división. Si esta división a mí me da un número exacto, entonces ese número sí es múltiplo del 8. Entonces aquí tenemos 8 por 1, 8, a 12, 4, bajo el 4, 8 por 5, 40, a 44, 4. No sobró nada, o sea, sobró 4, no es exacta. Quiere decir que el 124 no es múltiplo de 8. Ahora 143 lo dividimos entre 8. Entonces tenemos 8 por 1, 8, a 14, 6, bajo el 3, 9 por 7, 8 por 8, 64, 7 por 8, 56 y aquí sobra un número. Entonces tampoco es exacta. Entonces el 143 tampoco es múltiplo de 8. Entonces los únicos múltiplos de 8 son el 40, el 48 y el 24. Ahora, vamos a ver cuáles son los múltiplos del 6. Entonces miro, ¿el 24 está como resultado en las tablas del 6? Sí. ¿Por qué? Porque 6 por 4 nos da 24. El 65 en la tabla del 6, 6 por 10 da 60 y 6 por 11 da 66, ya se pasa. Entonces el 65 no está en los resultados de la tabla del 6. El 12 sí, 6 por 2 da 12. El 58 tampoco, porque 6 por 10 da 60, o sea, dos dígitos más arriba del 58. Y recordemos que las tablas de un número van
se suma cada vez ese número al número que tenemos. O sea que voy de 6 en 6. Y si 6 por 10 es 60, pues el anterior al 60, restándole 6, da 54. Entonces el 58 no es múltiplo. 6, el 42, sí. 6 por 7, 42. Y el 93, pues miramos, si no me lo sé, hago la división. 93 dividido en 6 y tengo 6 por 1, 6, a 9, 3, bajo el 3 y tengo 6 por 5, 30, 33, 3. Entonces sobra 3 unidades, no es exacta, entonces el 93 no es múltiplo del 6. Ahora seguimos y tenemos el 4, múltiplo del 4. Entonces el 73 no es múltiplo del 4, no hay por 4 de 73. El 16 sí, porque 4 por 4 da 16. El 8 también, porque 4 por 2 da 8. El 74 no lo sabemos. El 85 no lo sabemos. El 28 sí, porque 7 por 8, 7 por 4, 28. Ahora, como estos no me los sé, porque normalmente no sabemos la tabla hasta el 10, del 4 por 10, 40, y pues hago lo mismo que les estoy diciendo. Cogen ese resultado que tienen ahí y lo dividen entre el número que les están dando para hacer el múltiplo. Y si la división es exacta, quiere decir que sí está en la tabla de multiplicar. Entonces tengo 4 por 1, 4, a 7, 3, bajo el 3. Y tengo 8 por 4, 32, a 33, 1. Sobra 1, entonces no es exacta. El 73 no es múltiplo del 4. Ahora el 74. Lo divido entre 4 y tengo 4 por 1, 3, bajo el 4. 8 por 4, 32, a 34, 2. Sobran 2, no es exacta. Y paso al 85, el último que me queda por verificar, y lo divido entre 4. Y digo, 4 por 2 es 8, a 8, 0, bajo el 5, 4 por 1, 4, a 5, 1. También sobra 1, no es exacta, quiere decir que esos 3 no son múltiplos del 4. Y por último, tenemos múltiplos del 2, resultados de la tabla del 2. El 8 sí es par y da 2 por 4 da 8. El 4 sí, 2 por 2 da 4. El 43 no, porque su último dígito, o sea el 3, no es par. El 13 lo mismo, su último dígito que es 3 no es par. Entonces al no ser pares o no terminar en dígito par, no son múltiplos de 2. El 14 sí. Fíjense en que el último dígito es 4 y el 4 es un número par porque es de 2 en 2, 2, 4. Y entonces sí es múltiplo del 2. ¿Que ¿Cuál es la multiplicación para que dé 14? Pues 2 por 7, 14. Y el 49 tampoco es múltiplo del 2 porque su último dígito que es 9, 9 no es par. Al no ser par, todo el número no es par y no sería múltiplo de 2. Ahora en esta siguiente imagen me dice, busca entre los siguientes números 4 múltiplos de 9. Entonces me dan una lista de números y tengo que buscar 4 de ellos que sean múltiplos de 9, o sea, 4 resultados que estén en la tabla del 9. Entonces, 81, sí, porque 9 por 9, 81. 16, no, no porque 9 por 2 ya da 18. 9 por 1, 9 y 9 por 2, 18, ya se pasa. 53, no, no hay un número que multiplicado por 9 dé 53. 36, sí. ¿Por qué? Porque 9 por 4, 36. 99, también, porque 9 por 11 da 99. 44, 44 no, porque en la tabla del 9 no hay ningún número que multiplicaba de 44. Y 108, pero como no me sé la tabla de multiplicar tanto, entonces yo cojo el 108 y lo divido entre 9. Y digo, 9 por 1, 9, a 10, 1, y bajo el siguiente cifra que es 8. Queda convertido en 18. 9 por 2 da 18, a 18, 0. Vea, me dio una división exacta. Quiere decir que 9 por 12 es 108. Entonces el 108 sí es múltiplo del 9 y ahí estarían mis 4 números que son múltiplos del 9. Siguiente, escribe 5 múltiplos, escuchen bien, 5, solo 5 múltiplos de cada uno de los siguientes números. No me están diciendo que haga los 5 primeros, simplemente me dicen escriba 5 múltiplos de cada uno de estos.
el estudiante normalmente lo fácil es hacer los 5 primeros. ¿Listo? Entonces, 5 múltiplos de cada número. Múltiplos del 6. Resultados de la tabla del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Ahí están 5. Los hice en orden. No necesariamente tienen que ser en orden. Yo puedo colocar el 60, el 42, ¿sí? Porque también están en la parte de los resultados de la tabla del 6. Ahora me dice 5 múltiplos del 17. Entonces yo tengo el mismo número es múltiplo. ¿Por qué? Porque 17 por 1. También puedo decir 102. ¿Por qué? Porque 17 por 6 es 102. Puedo decir 85. ¿Por qué? Porque 17 por 5 da 85. Puedo decir 170. ¿Por qué? Porque 17 por 10 da 170. ¿Sí? Y puedo decir 34. Uno pequeño. ¿Por qué? Porque 17 por 2 da 34. O sea, estos resultados, estos números que estoy haciendo acá, son el resultado de alguna tabla de multiplicar del 17. O sea, al 17 lo multipliqué por algún número y me dieron estos resultados. Lo mismo el 200. Los 5, puedo coger 200, puedo coger 400, puedo coger 10.000, puedo coger 600, ¿sí? Y puedo coger también, si yo lo quisiera multiplicar, ese 200 por 8, por ejemplo, me da 1600. Entonces también es un resultado. Y esos serían 5 múltiplos de cada uno de esos números. Entonces aquí lo puedo completar diciendo la m, múltiplo del 16, múltiplo del 17 y múltiplo del 200. De esta forma, entonces, encontramos los múltiplos y nos acercamos mucho más al concepto o a la solución de identificar cuáles son los múltiplos de un número.